Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Dardo Emanuel Neubauer, soy profesor aquí de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Les doy la bienvenida a esta charla para contar un poquito sobre algunos de los temas que se trabajarán a lo largo de los semestres de esta maestría, principalmente también sobre lo relativo a la práctica, al quehacer del periodismo. Así que bueno, espero que esta charla los motive a seguir profesionalizándose, capacitándose en un campo laboral que está en constante crecimiento, que tiene sus idas y vueltas, que tiene sus discusiones públicas, pero que mientras logremos mayor profesionalización, mayor salida laboral vamos a poder llegar a tener. Me presento, bueno, como les decía, mi nombre es Dardo Neubauer, actualmente estoy trabajando también como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo que es materias vinculadas a las industrias culturales y a la regulación de medios de comunicación, telecomunicaciones e internet, y estoy desarrollando una estancia postdoctoral en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM también. Así que bueno, ahí podemos ver que tengo una formación vinculada al desarrollo periodístico, también con mi labor en lo que es el proyecto Archivero, que más adelante les contaré un poquito más a detalle a qué nos dedicamos con eso, con la periodista Laura Sánchez, y también profundizando mis estudios en el ámbito académico. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco de trayectoria para hablar un poquito de esto, de lo que es el profesional de la comunicación. Como les decía al principio, más que nada, la idea de esta charla es poder comentar un poquito hacia dónde va este campo y poder tirar algunas líneas y esperar también que genere un poquito la intriga y los interrogantes para que podamos seguir charlando a través del chat, de preguntas que me puedan hacer, a través del Zoom. Pero principalmente a mí me gustaría empezar esta charla con esta noción de la formación constante o la necesaria formación constante del periodista o de la periodista para justamente lograr una profesionalización de la vida laboral, o para quienes se quieren dedicar o para quienes ya se dedican a este trabajo que la verdad es muy hermoso, pero también muy demandante, muy exigente con respecto a los criterios de fiabilidad de las fuentes, de objetividad y también de lograr precisión en lo que uno dice públicamente. En este sentido, a mí me gusta señalar también que quizás estos últimos, ¿qué podemos decir? Unos 10 años, de 10 años para acá, ha habido un auge vinculado al desarrollo de la labor periodística a través de nuevas plataformas sociodigitales, canales de YouTube, stream, podcast, anteriormente los antiguos blogs, que quizás fueron los primeros elementos de esta digitalidad del periodismo. Pero más allá de entrar en detalles en esos elementos, que creo que es algo que vamos a estar viéndolo también a lo largo de toda la maestría, cómo lograr recuperar y apropiarnos de estas herramientas, creo que también es importante decir que no todo tampoco pasa por ahí. Hay gente que todavía se dedica o se profundiza en el campo periodístico en medios tradicionales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prensa, la televisión, la radio. Entonces creo que si bien es fundamental e importante, clave, poder profesionalizarse en estas nuevas plataformas, tampoco dejemos de lado los medios tradicionales, porque uno tampoco sabe por dónde puede llegar a venir la oportunidad para desarrollarse laboralmente. Entonces, creo que es importante esto, sí, la capacitación, pero bueno, también lograr no descartar nada y tener la forma de poder moverse por los distintos medios, distintas plataformas, y para eso, bueno, es necesario aprender. Otro punto que a mí también me interesa señalar en estos casos sobre la necesidad de la capacitación y profesionalización y formación del periodista es que estamos
bueno, y creo que no voy a decir nada nuevo, pero que estamos en un momento bastante delicado con respecto a lo que es la verdad, o con respecto a lo que son los acontecimientos, con respecto a lo que son estas grandes campañas de desinformaciones que estamos expuestos no solamente como profesionales, sino también como ciudadanos. Podemos ver que de la pandemia para la fecha han habido un montón de campañas de desinformación, que sobre si la vacuna esto, que sobre si las antenas de 5G esto, que si sobre las comunidades LGTB tienen alguna forma de ser que es distinta a las personas heteronormadas. Entonces hay muchas campañas de desinformación que creo que como periodistas nosotros tenemos la misión de empezar a desandarlas y poder desarticular y generar en verdad un verdadero pensamiento crítico en torno a todos estos discursos que se están dando. No es casualidad que justamente, digo, y para poner un poquito de contexto esto, pero hace días asumió la presidencia Donald Trump en Estados Unidos y con toda una catarata de discursos sin ningún fundamento ni científico, ni social, nada, pero sí atacando a determinados sectores sociales que a través de mentiras. Entonces creo que nosotros como periodistas tenemos que enfocarnos y poder desarrollar ahí nuestra labor de una forma ética en cómo logramos llegar a la sociedad, llegar a nuestro público, a nuestras audiencias, con lo que creemos, consideramos que es hechos verídicos, hechos comprobables científicamente. Entonces también nosotros tenemos ahí una misión muy importante. Otro punto que también me gusta señalar como acto de la práctica periodística es ¿qué es lo que hace el periodismo? Digo, uno podría decir, bueno, depende al rubro o a la rama en que quiera profesionalizarse o que quiera cubrir, la fuente que quiera cubrir va a tener que ser un punto vinculado a consultar fuentes, investigar, poder contrastar posiciones. Creo que como experiencia que tenemos desde el proyecto Archivero, uno muchas veces intenta desde el periodismo lo que es contrastar discursos públicos, políticos, con discursos de otra gente o posicionamiento de otras personas para poder generar un cierto intercambio de ideas. Sabemos que esta idea del periodismo como las personas que develan los actos de corrupción de los gobiernos es un elemento fundamental. También es importante señalar de que la investigación en torno a los gobiernos es importante y también en torno a aquellos sectores que también permiten los actos de corrupción. Si sabemos que hay una persona que recibe dádivas es porque alguien las da, entonces creo que el ámbito del periodismo tenemos que develar justamente todas esas tramas que se desarrollan en la vida pública que tiene, bueno, incidencia pública. Me gustaría contarles, digo, aprovechando este espacio también, y que creo que es un poco para abrir estas ideas sobre qué podemos hacer dentro del campo del periodismo o cómo podemos desarrollarnos. Creo que hay un elemento fundamental que es la especialización a nivel temático. Sabemos que quizás hace mucho tiempo la especialización en periodismo quizás llevaba a ser estudiar periodismo deportivo, y uno dice, bueno, la especialización que uno se dedicaba era, voy a estudiar para ser periodista de deportes, pero después con los años nos dimos cuenta de que la especialización iba a ser ya no solo sobre periodismo deportivo, sino sobre periodismo, periodismo de fútbol, o de básquet, o de béisbol. Entonces, hemos ido avanzando en un proceso de profundización de la especialización cada vez más delimitada, más de nicho, y creo que es donde nosotros tenemos que empezar a proyectar hacia dónde va a ir nuestra formación, más allá de las herramientas que nos apropiemos. En este sentido, la charla de hoy, a mí me gustaría comentarles un poco cómo empezamos este proceso de especialización dentro del periodismo en un rubro, en una rama que es el periodismo de archivos, que es justamente
el elemento fundacional sobre lo que nosotros con la periodista Laura Sánchez Ley creamos, el proyecto Archivero, que es un proyecto periodístico donde nos encargamos de poder llevar historias, construir crónicas, narrativas a través de los procesos de desclasificación de archivos sobre la vida pública y política en este caso, de México. Sabemos que no es un proyecto únicamente, o no es un espacio que solamente pueda ser pensado para México, sino puede ser pensado para cualquier país, cualquier ciudad que tenga justamente un acervo de archivos, de expedientes, o que tengan historias judiciales, historias políticas que nos permitan develar justamente estos expedientes para crear historias. Archivero, bueno, nace desde el año 2022, en el año 2022, y tenemos justamente una misión que es poder interiorizarnos y poder acceder a fuentes informativas que quizás no sean las fuentes más clásicas para el periodismo, como puede ser quizás una entrevista o una fuente política, sino que son las fuentes justamente, como les decía recién, la fuente de archivos. ¿A qué recurrimos nosotros justamente para construir estas historias? Principalmente a 3 fuentes informativas, que son los archivos públicos. Sabemos que a nivel nacional hay un archivo general de la nación, pero también que cada institución tiene sus archivos. Por ejemplo, la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, tiene sus archivos. Sabemos que el gobierno de la ciudad tiene sus archivos. Entonces, esa es una de las primeras fuentes de información que nosotros tenemos o que buscamos tener acceso. Digo buscamos porque no todas son públicas, muchas de esas son privadas. Por ejemplo, los archivos privados de algún artista o de algún político o de algún referente social. Por ejemplo, hace poco se nos acercó un compañero y nos dijo que tenía acceso a los archivos históricos de Pablo González Casanova, quien fue rector de la UNAM y director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y eso es un archivo privado, pero que bueno, también la intención nos comentaba que tenía de hacerlo público, pero bueno, esa es otra historia, pero hay archivos que no solamente son públicos, sino que también hay archivos privados que uno con trabajo, con insistencia, con perseverancia, también podría llegar a tener acceso. Otros de los archivos que también son públicos, pero que no son archivos en sí mismos, sino que son catálogos, son las hemerotecas. Uno en las hemerotecas también encuentra una serie de información de eventos, acontecimientos del pasado que puede llegar a traerlos al presente. Y ahorita les quiero contar después sobre cómo hemos trabajado nosotros con la información de hemerotecas. Y después también otro de los accesos de fuente de información principales que trabajamos desde Archivero es lo relativo a acceso a la información pública. Lo que era hasta hace poquito la plataforma de acceso a la información pública, lo que era el trabajo del INAI, que bueno, actualmente estamos todavía en un limbo sobre de qué forma se va a resignificar todo lo que es las plataformas de acceso a la información pública, pero que ahí también tenemos una fuente de información que quizás es una fuente que hay que pelearla más, que es mucho más cerrada, que son de información sobre casos que todavía pueden ser que sean todavía que sigan vigentes y no nos quieran brindar la información, que se adquiera justamente un carácter de secrecía de Estado. Sabemos que los gobiernos, los gobiernos federales sobre todo, pueden decretar sobre determinados casos lo que es la noción de secreto de Estado, y como que pueden decir, bueno, esta información no la vamos a brindar porque puede afectar la seguridad nacional. Entonces, ahí también vemos que hay un punto complejo, pero que también se puede empezar a tomar como fuente de información a través de diversos mecanismos que, bueno, ahorita se los comentaremos. En Archivero también pueden encontrar, y voy a hacer un poco de mención a nuestro proyecto, porque justamente es parte de nuestra labor como periodistas. Podemos encontrar en nuestro sitio web, en lo que es nuestras redes sociales, en Instagram, en X, en TikTok, estas historias sobre
acontecimientos del pasado que nosotros consideramos de que no todo está dicho sobre lo que ha sucedido. Por ejemplo, hemos trabajado un caso sobre lo que fueron la contaminación de varillas para construcción contaminación con cobalto 60 en Ciudad Juárez, justamente, y hemos ido a lo que es la Comisión Nuclear de México, y los científicos que están en la Comisión Nuclear, que resguardan el archivo de la Comisión Nuclear, nos han dicho, hasta que ustedes llegaron, nunca nadie había venido a ver justamente los expedientes de este caso. Y si bien se sabía de la historia, lo que nos enteramos ahí justamente es dónde están las casas construidas con estas varillas contaminadas, o dónde estaban, porque también esas varillas, ahí nos comentaban de que con el transcurso del tiempo pierden radioactividad, no es que todavía siguen contaminando, pero imagínense una información tan sensible que uno puede acceder, y también es el desafío qué hacer con esa información. Uno la podría publicar así nomás y generar pánico, o uno podría tomar esa información para decir, bueno, de qué forma podemos poner atención, pero sin generar justamente un escenario de caos. Entonces, creo que ahí se da un desafío bastante interesante sobre cómo trabajar con esas fuentes de información. Hemos trabajado también justamente dentro de lo que es el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación, que se encuentra ahí donde era la cárcel de Lecumberri, cerquita de la central camionera ahí de La Tapo. Tiene un catálogo gigante, un catálogo de archivos que ni siquiera todavía, la mayoría está catalogado, o sea, son cajas que están guardadas, donde todavía ni siquiera se sabe qué se tiene. Entonces, ahí empieza un trabajo mucho más pormenorizado, de ir, pedir una caja, a ver qué tienen, lograr la justificación para que te la den, porque también ahí hay gente que es muy celosa de la información. Uno a veces, como principiante, llegaba y decía, no, quiero que me den la caja AC/1985.3. Y te decía, bueno, pero ¿para qué la querés? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Sos investigador? ¿Sos periodista? Entonces, uno a veces en la práctica mismo se va profesionalizando y va sabiendo de qué forma poder acceder a esos archivos, y encuentra un montón de historias que quizás no se conocían o se conocían muy por arriba. Por ejemplo, hace poco también tuvimos un caso sobre lo que fue el acceso a los archivos de la masacre del río Tula, por ejemplo. La masacre del río Tula, que fue una masacre donde policías vinculados a policías de la ciudad, del Distrito Federal, bajo el mando de el Negro Durazo, este comisario de los 70, 80, que era terrible, corrupto, torturador, asesino, y nos enteramos justamente los pormenores sobre cómo sucedió esta masacre. Se sabía públicamente de que en el río Tula, por Hidalgo, se encontraron 14 cuerpos torturados, desmembrados, pero no sabemos mucho más que había pasado de por medio. Y ahí nos pudimos enterar de varias cosas sobre cómo sucedió el reclamo de una madre por el cuerpo de su hijo, por ejemplo. Detalles de estas historias que nosotros como periodistas creemos que es importante también poder darle una vuelta más a la historia y llegar a esta conclusión de que no todo está contado, no todo está contado en lo que conocemos, que la historia también que nosotros conocemos no es definitiva. Hay a veces casos donde uno puede encontrar un detalle y decir, bueno, esto que nos dijeron de siempre que fue así, quizás no fue tan así. Justamente Laura Sánchez Ley, que ha trabajado mucho sobre el caso del asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, justamente llevó una investigación en este proceso, una investigación periodística muy rigurosa, pero para llevar con esta noción de poder decir, las cosas no son tan así como se dijeron. Las cosas, hubo muchas más implicaciones de por medio, hubo situaciones mucho más complejas con el detenido, con el asesino, y entonces creo que esa idea es que nosotros lo que tenemos desde Archiveros, desde una visión periodística, porque nosotros consideramos de que tampoco queremos que nuestras historias o lo que podamos llegar a construir se quede en un libro o que se quede solamente en archivos en nuestra casa, sino de que podamos difundirlo a través justamente de nuestra capacidad como periodistas, que es esta capacidad de poder contar
historias. Bueno, con respecto también a, eso es con respecto a, bueno, el acceso de fuentes que tienen que ver con archivos. El archivo de la Ciudad de México también está un poquito más restringido, está ahí en el centro histórico, en calle Donceles, pero también pueden darse una vuelta, que ahí a ver cómo los reciben, pero sí creo que tienen ahí una fuente interesante sobre casos de la Ciudad de México. Me gustaría también hacer una mención sobre algo que les comenté hace un ratito, que es el acceso a fuentes a través de la plataforma de acceso a la información pública. Recordemos que desde el año 2002, me parece, en el gobierno de Fox, existe una ley de acceso a la información pública que significa que toda dependencia de gobierno tiene que brindarnos la información que nosotros le solicitemos a esa dependencia. Entonces hay una ley que obliga a esas dependencias a tener que brindar esa información. Nosotros hemos trabajado mucho con esta ley, con esta plataforma de acceso a la información pública. Hemos tenido casos, por ejemplo, que se nos ha hecho cuesta arriba, pero que tiene que ver con el acceso a la información pública con la Sedena, por ejemplo. La Sedena labura con un trabajo de rigurosidad y de constancia, porque es algo que también a veces uno baja los brazos en un primer momento, pero de constancia hemos logrado recuperar el paradero del avión Araba que se utilizaba, por ejemplo, para los vuelos de la muerte en la época de la Guerra Sucia, que logramos que justamente la Sedena nos dé esa información, por insistir, hasta que nos dieron esa información, que es justamente en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que lo usaban como un prototipo para los estudiantes de esa universidad, y logramos justamente dar con ese paradero de un avión que al parecer no es el único, pero es uno de los que se usaban para justamente llevar adelante estos actos totalmente aterradores en esa época oscura del país. Pero también hay un punto interesante que es los costos de acceso a estos expedientes. Y ahí sabemos que también hay otra limitación, que es justamente cómo poder solventar los costos a estos archivos, ya desde por sí mismo una copia un peso, pero cuando tenemos archivos de 2.000 copias, o 2.000 hojas, o 5.000 hojas, se vuelve algo muy cuesta arriba económicamente, y ahí es donde empieza también a pensar, y creo que es algo que todos los que nos dediquemos al periodismo tenemos que ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver con la gestión y la financiación de nuestros proyectos. Uno puede decir, bueno, voy a trabajar para una empresa periodística, voy a cobrar un salario, y está súper bien, y la verdad que es un camino válido, pero también para quienes deseamos empezar un camino independiente sobre temas que quizás no generen tanta atracción en los grandes medios de comunicación, es importante poner sobre la mesa en cómo vamos a financiar y cómo vamos a sostener este proyecto que nosotros queremos llevar adelante. Ya sea para imprimir las copias de un archivo, pero también sea para desarrollar un sitio web, para crear imágenes con un diseñador para nuestros productos. Entonces, creo que la cuestión de la gestión, de la financiación de estos proyectos es súper importante, y creo que en la maestría que vamos a desarrollar aquí en la Universidad de la Comunicación es algo que también se tiene que poner sobre la mesa y se va a desarrollar con los diversos profesores que estén trabajando. Nosotros como archiveros les puedo contar un poquito los caminos que empezamos con estos procesos de financiación, que tienen que ver principalmente con investigaciones periodísticas. Muchas gracias. Investigaciones periodísticas para series documentales, películas, podcast. La verdad que, considerando el trabajo y la rigurosidad que hemos tenido, se nos han contactado productoras sobre que quieren realizar, por ejemplo, una serie y necesitan la investigación periodística para un true crime. Por ejemplo, el caso de lo que fueron los narcosatánicos aquí en la Ciudad de México. Hemos desarrollado un podcast para la plataforma de Podimo, y justamente hicimos la investigación periodística y la llevamos adelante, y pudimos cobrar el trabajo que desarrollamos, y que justamente ese dinero nosotros prácticamente lo usamos para
inversión en nuestro propio medio. Entonces, también hemos tenido contacto con productoras que trabajan con las grandes plataformas, con HBO, con Netflix, con Disney, y son trabajos que creo que uno los tiene que valorar, no solamente por lo que es en sí mismo el trabajo de investigación periodística, sino también como recursos para poder sustentar los propios medios de comunicación que se quieren sostener, que se quieren crear. Entonces, ahí es un punto bastante interesante a considerar, y después también lo que tiene que ver con convenios con otros medios de comunicación. Ahí quizás no es solamente quedarse con esta idea de que vamos a ser nosotros solos y nuestro medio va a ser el mejor y el único y no vamos a generar redes, sino que al contrario, hay que abrirse, hay que generar sinergias con otros medios, con otros colegas, pensar de que se puede potenciar el trabajo periodístico cuando se trabaja entre muchos más, entre otros medios. A veces creemos que somos medios pequeñitos, pero muchos, y a veces trabajo articulado se puede generar bastante producciones periodísticas muy interesantes. Entonces, es algo que no quería dejar de señalarlo esto, pero también es importante tener en cuenta eso. Cómo vamos a financiar nuestros proyectos, cómo los vamos a sostener. Actualmente, por ejemplo, nosotros en Archivero estamos llevando adelante una columna los días domingos en el periódico de Milenio, dentro de una sección que se llama Dominga, y ahí todos los domingos publicamos una historia donde logramos justamente aprovechar el alcance que tiene el periódico Milenio para que también estas historias puedan llegar a otro público. Ahí lo que nosotros trabajamos mucho es que de ese vínculo que creamos con el periódico es, bueno, que nos logren seguir en nuestras redes, que nos logren aportar a nuestras campañas de donaciones cuando hacemos campañas de donaciones. Entonces, ahí hay justamente una idea de decir, no solamente le voy a vender un producto a un medio, sino también de cómo aprovechar para generar esa atracción de nuevas audiencias que quizás solamente por nuestras propias redes no llegamos. Les decía hace un rato que esta idea del periodismo de archivos, del periodismo de expedientes, no solamente es una noción del periodismo por la verdad en sí mismo, sino también por el periodismo aportando al desarrollo y a la construcción de la memoria de un país. Si uno en cierta medida puede decir de que los acontecimientos históricos se desarrollaron también de otra forma, no fueron como ya fueron contados, creo que nosotros como Archivero tenemos ese camino y tenemos contadas experiencias parecidas que se dan en otros países, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, de proyectos que también trabajan con archivos, pero que justamente adquieren la particularidad de estar anclados en diversos países. Entonces, en líneas generales, esa era un poquito la idea que nosotros tenemos del proyecto, de Archivero. Espero que, bueno, ahí nos sigan en las redes. Y también me gustaría aprovechar este espacio para contar un poco o preguntarles un poco sobre por dónde van sus intereses periodísticos, sobre cómo piensan desarrollarlos, porque a veces también uno de la idea que surge es esta, pero a veces cuesta ver el caminito sobre cómo llegar, y creo que podemos aquí brindar un poquito de una ida y vuelta sobre cómo avanzar en ese proceso. También me gustaría señalarles que un punto positivo que tiene la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías es una maestría que se va actualizando constantemente sus planes de estudios. Justamente este semestre que empieza tiene un plan de estudios actualizado, entonces intenta justamente construir en este desafío de desarrollo periodístico que es innovador, pero también desafiante para aquellos que nos estamos formando y que necesitamos estas actualizaciones. Entonces, para quienes están conectados en Zoom o aquí presentes en la universidad, me gustaría abrir el micrófono, charlar un poquito, alguna pregunta, dudas que tengan. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta conversación, por esta charla.
Yo soy egresado de la maestría, entonces tengo un poco ya del bagaje de lo que es el periodismo. Y algo que a mí me interesa mucho y que tocaste al inicio de esta conversación es cómo combatir la desinformación y las fake news. Eh, Estoy desarrollando ahorita justamente mi tesis de maestría sobre este tema, sobre la desinformación y las fake news. Eh, ¿De qué manera desde el periodismo de investigación podemos hacer frente a este fenómeno que todo el tiempo, todo el tiempo está en redes? ¿Cómo podemos combatir en este entorno sociodigital, la desinformación y las fake news en un momento tan crucial como es el crecimiento de estos entornos? Primero que nada, considero que es la formación y profesionalización constante de los temas de actualidad. Digo, como periodistas nosotros no solamente tenemos que decir sabemos escribir, sabemos utilizar estas herramientas, sino sabemos investigar, sabemos consultar, sabemos contrastar fuentes. Creo que ahí hay un punto importante. Y sobre todo esto que señalas y el tema que la verdad recupera una vigencia totalmente inédita, considerando de que hace semanas la plataforma Meta dio de baja, primero en Estados Unidos, pero seguramente se va a ampliar a todo el mundo, todos los procesos de verificación externa de información. Estos que son, por ejemplo, aquí en México, el sabueso de Animal Político o los fact-checkers de otros países que lo que hacían era verificar que determinada información sea verdadera o no y etiquetarla justamente. Entonces, Meta dio de baja eso, entonces creo que esto que planteas tú es totalmente vigente, actual y necesario para la labor periodística, sobre todo, y para la formación de la información que se le brinda a la ciudadanía. Entonces, yo creo que más que nunca tenemos un desafío súper importante que es formarnos sobre lo que vamos a decir y aprovechar los canales que podamos llegar a tener para que la información que demos sea precisa y que sea lo más verídica posible en la medida que tengamos acceso a las fuentes, pero que justamente no aporten a esas campañas de desinformación. Entonces creo que, supongo que tu investigación esperemos que la podamos leer pronto, pero tu Claro que sí. tesis, y esperemos que sea también un aporte en este camino. Todos los esfuerzos son válidos y creo que no está todo dicho y creo que los tiempos políticos que se corren actualmente en el mundo nos ponen este desafío por delante que como periodistas tenemos que emprender en tratar de resolverlo o aportar nuestro granito para esa resolución. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. También para quienes están en Zoom, si gustan poner preguntas por chat, si no pudieran abrir el micrófono o lo que sea, pueden ponerlo por chat. Mi nombre es Guadalupe Gutiérrez, coordino la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Gracias, maestro, por compartirnos este gran proyecto. Y te quiero leer un mensaje que tenemos en el chat. Dice, wow, qué gran proyecto, compartimos el mismo sentimiento por rescatar, preservar y difundir el pasado. Enhorabuena, mi admiración para el trabajo que realizan, muchos saludos. Y es del periodista Roberto Rodríguez Rebollo, que es el responsable del archivo de Excelsior. No sé si quieras, Roberto, que estás detrás ahí en Zoom, comentar algo. Ya leí tu mensaje de felicitaciones para los periodistas Emanuel Dardo y Laura Sánchez, quien también está aquí con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Igual si no podés conectarte, pero la verdad que nos gustaría poder conocer pronto también el archivo de Excelsior, que mira, no me había olvidado, pero también los periódicos, sobre todo los grandes periódicos nacionales, tienen sus archivos, sus hemerotecas, y creo que ahí también hay fuentes de informaciones muy particulares que nos pueden ayudar a brindar nuevas perspectivas de temas que para nosotros no nos gusta decir del pasado, porque a veces lo del pasado significa algo que está cerrado, sino de este pasado constante o esta reconstrucción de nuestra historia. Creo que querías...
No, que bueno, en principio que igual felicidades por el proyecto de Archivero, que hacen una labor muy importante, y también como en esta parte de como la financiación independiente es importante. Y más bien mi pregunta era, ahora con todo lo que pasó con lo del INAI y así, y con la Plataforma Nacional de Transparencia, como ustedes que están en un contacto más directo, ¿qué es lo que supuestamente va a suceder? O sea, entiendo que todo lo que está ahí en la plataforma se va a conservar, pero ¿qué es lo que, o sea, cuál es su perspectiva de de lo que sucedió y lo que va a suceder? No, principalmente lo que sucedió con la eliminación de lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública es la desaparición de un mediador entre los organismos del Estado a quien uno le va a pedir información y la ciudadanía. Si nosotros ahora lo que vamos a tener va a ser un escenario donde el propio gobierno federal o los propios organismos del Estado van a ser juez y parte sobre qué se nos quiere brindar y qué no se nos quiere brindar información, porque el trabajo que hacía el INAI ahorita va a pasar para la Secretaría de la Función Pública, que la Secretaría de la Función Pública es una dependencia propia del gobierno federal. Entonces, si yo le quiero pedir una información a Sedena, a la Defensa Nacional, Sedena me la rechaza, me dice no te la voy a dar, entonces yo interpongo un recurso ante la Secretaría de la Función Pública, es otro organismo del mismo gobierno que termina siendo el mismo Estado o el mismo Poder Ejecutivo Federal quien va a definir o decidir sobre si se me da acceso o no a esa información. Entonces, termina sucediendo de que las dependencias van a ser juez y parte sobre la decisión de acceder o no dar acceso a una información. Algo que en el modelo anterior lo que sucedía era que el INAI intervenía justamente como organismo autónomo de obligar a las dependencias del Estado a dar esa información pública. Entonces, todavía no está, si bien se va a conservar la información, creo que se va a conservar la plataforma en sí mismo y todos estos elementos van a seguir presentes, lo que va a entrar en juego va a ser cómo se va a desarrollar estos recursos de revisión de las decisiones en primera instancia, y yo considero de que el problema va a ser de que quizás para uno tener acceso a información que va a ser rechazada en un primer momento, va a tener que empezar un proceso de judicialización a través de amparos y todo un proceso que es tiempo y dinero, y donde la mayoría creo que no disponemos ni de tiempo y mucho menos del dinero que a veces se requiere para presentar todos estos amparos. Todavía no está presente este cambio, digo, estamos en el medio de un proceso, pero las previsiones y cómo se fue dando las discusiones parece que va a llevar a ese problema. El INAI, y esto es interesante, el INAI nunca dio información, sino que el INAI obligaba a las dependencias a dar información. Y a veces eso se confunde porque públicamente se sale esta idea de que no, es que el INAI no da la información. No, nunca nadie le pidió nada al INAI, sino que el INAI era quien intercedía frente a estas dependencias, y que ahora vamos a tener justamente ahí un vacío que a ver cómo se desarrolla. Gracias. Pues igualmente felicidades por el proyecto de Archivero. Yo quería preguntar si tienen como algunos criterios para seleccionar las historias que van a contar, ¿no? Porque, o sea, están consultando un montón de archivos y hay miles de historias, pero ustedes cómo, o sea, cómo eligen cuál es, o sea, o de qué es de lo que van a hablar en cada investigación. Es interesante porque a veces uno piensa de que, bueno, principalmente nuestro proyecto es un proyecto sobre temas políticos y sobre temas históricos, y sin embargo a veces nos hemos encontrado con temas que dada la repercusión de las personas que interceden en esas historias, son de relevancia social. Por ejemplo, hace poco, en el año pasado, trabajamos sobre un archivo del artista Sofía Bassi, que es, quizás uno diría, bueno, no es una persona vinculada al poder político o política o militar o vinculado a temas de crímenes, sino que un artista que, bueno,
justo estuvo en medio del asesinato de su yerno y como todo un problema, bueno, ahí de una celebridad, de un artista con temas de crimen, y quizás uno diría, bueno, no es un tema exclusivamente político, pero considerábamos que era un tema que podía a nuestra audiencia interesarle, sobre todo acceder a estos archivos que quizás no se conocían sobre ese crimen y sobre qué pasó con el artista estando en prisión. Entonces, tratamos en cierta medida de que tengan alguna repercusión social los temas, no encasillarnos solamente en lo meramente político-criminal, sino también en ver cuestiones a veces un poquito más amplias, históricas, sobre artistas, intelectuales, pero bueno, nada, más o menos es movernos dentro de ese amplio panorama, pero sí es interesante porque a veces vemos las historias que subimos y como que decimos, uy, es todo tragedia, uy, siempre hay alguien muerto, ¿no? Y que a veces como, bueno, a ver cómo no solamente nos quedamos en eso, sino también de poder brindar un contenido un poquito más light, podría ser, pero siempre sustentado en brindar información a través de archivos que no se conocieran hasta el momento. Gracias. No, que sí, justo con lo que están diciendo ahorita, les ha pasado, o sea, nada más es de curiosidad, les ha pasado que, o sea, a partir de una noticia, o de una nota que hayan subido de un caso, se haya acercado, no sé, algún familiar, alguien como que sepa más del, o sea, que puedan indagar más en ese caso y que llegue, pues no sé, que sí la investigación llegue a ayudar, por ejemplo, en procesos judiciales, ¿no? O sea, porque también creo que esa es una parte importante. Bueno, en el caso cuando logramos dar con el paradero del avión de los vuelos de la muerte, Alicia de los Ríos, la hija de una persona desaparecida durante la época de la Guerra Sucia, se nos acercó justamente porque se presumía se presumía de que quizás su madre haya sido arrojada a través de ese avión. Entonces como que creo que fue una historia muy fuerte porque es historia viva, es algo que gente que todavía está buscando respuestas sobre sus familiares, y creo que eso ha sido muy importante. Nosotros consideramos de que para la importancia del tema no ha tenido quizás la repercusión que tuvo quizás en otros países como Argentina, cuando se conocieron el avión que se usaban para los vuelos de la muerte, que usaba la dictadura allá, que tiraba personas en el Río de la Plata, pero que a nosotros se nos haya acercado una familiar de víctimas justamente para poder darle información sobre eso. Creo que ha sido algo bastante fuerte. Ahí no. Perdón, es que me parece muy relevante, no quería meter. Sí, con el tema de los vuelos de la muerte, una cosa importante es que justamente en el marco de la sentencia histórica del caso Rosendo Radilla, quien fue un cantante que fue secuestrado y torturado por el ejército durante la Guerra Sucia, la jueza en esa misma sentencia histórica donde ordena el resarcimiento del daño del ejército a Rosendo, da una orden en un máximo de 60 días, tenía que convertirse en un monumento de memoria histórica el avión Araba que encontramos en Querétaro, porque se supone que ese avión pues estaba perdido, ¿no? Pero realmente lo encontramos en una universidad pública y que nadie sabía que era el avión de los vuelos de la muerte. Sin embargo, en esos momentos pues la FGR está impugnando la decisión de que se convierta en monumento de memoria histórica, pero al final del día ya hay un precedente judicial que ordena, gracias a esa historia que publicamos, que se convierte en un monumento de memoria histórica. Y bueno, Alicia de los Ríos también pudo ir pues a hacer un ritual en el que cree que es el último lugar donde estuvo su madre, ¿no? Le dieron acceso al avión. Me parece muy… No, muy fuerte, y hasta inclusive eso, uno como que dice, es esto que les decía hace un rato, de cómo las personas a veces son celosas de la información por una cuestión de quién sabe, digo, son solamente personas que buscan la verdad, que buscan paradero de sus familiares, y todavía son espacios a veces muy cerrados para brindar información. Un caso que también, en esta línea que preguntabas, que comentabas, y lo estaba buscando porque es en el poblado del Realito, cerca de Badiraguato, en Sinaloa, hubo una masacre del ejército en un bautizo de una familia que estaban, bueno, en un bautizo ahí de niños,
y llegó el ejército y supuestamente el ejército dice que habían disparado desde la fiesta y entró y masacró a muchas personas en los años 70, 80. Y hace poco, también cuando publicamos esa historia, nos escribió una chica diciéndonos de que recordaba que familiares de ella habían estado presentes en esa celebración y que nunca había visto publicado nada sobre esa historia y que como que todos esos archivos que pusimos y la narración de la historia decía de que nunca había visto a nadie que haya publicado algo sobre eso y como que también se nos hizo muy, muy lindo porque es algo que quizás no tiene un tema de que audiencia o llega a un montón de gente, pero sí cuando llega esa gente que te dice mi familiar estuvo en eso o tengo gente que atravesó esa masacre, que logró sobrevivir, también es algo como que a uno dice, nada, esto está más presente que nunca y es fundamental lograr recuperar esta memoria y estas historias. Sí, maestro, hay 2 comentarios en el chat. Te voy a leer el primero si quieres retroalimentar y luego el segundo, ¿vale? Dice Sergio Cárdenas, sí, habrá que entrar a la judicialización de las peticiones de transparencia de información, pero hay que recordar que el mismo Poder Judicial vive una transformación que lo va a colocar al servicio del Ejecutivo. Sí, bueno, tenemos ahí un tema de larga discusión muy interesante y sobre todo que son temas que están sucediendo ahora, o sea, no tenemos todavía previsión o sea, podemos tejer hipótesis bajo argumentos de qué puede llegar a pasar y todas estas cosas, pero sí, son cosas que están sucediendo ahora. En mi caso particular, que también investigo, por ejemplo, sobre lo que son políticas de regulación, pasó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y todavía no se sabe bien quién va a asignar concesiones, quién va a regular la competencia económica en los medios de comunicación. Entonces, creo que es un momento en estos temas de la supuesta reforma de simplificación orgánica del Estado, que nos deja en un escenario todavía de muchas dudas e imprecisiones sobre qué es lo que va a suceder, y la reforma judicial creo que también es algo totalmente, una prueba, un desafío bastante complejo, digo, algo que nunca se logró hacer en el mundo en todas estas instancias, pero bueno, veremos qué sucede. Muy bien, dice Francisco Javier Morales, el nuevo periodismo es más visual y deberá ser también una investigación cultural. Sí, es más visual, pero yo creo que más allá de las plataformas, de los medios que utilicemos, del formato, todo esto, creo que tenemos que enfocarnos en qué queremos decir y qué estamos aportando de nuevo a lo que queremos decir. Digo, yo creo que para mí ese es el gran desafío como periodistas. ¿Qué nuevo vamos a aportar a la sociedad? ¿Qué no se ha dicho? ¿O qué es lo que estaba oculto? ¿O qué nueva perspectiva le podemos ofrecer a un tema? Entonces creo que más allá de esta cuestión visual, que sí puede ser una cuestión de atraer a nuevas audiencias quizás más vinculadas a este tipo de formatos, creo que es qué nuevo le vamos a ofrecer. Y con respecto a la investigación cultural, creo que también ahí hay un campo bastante interesante en poder desarrollar esto que les decía, cómo vamos construyendo nuestro nicho periodístico. Creo que dentro del periodismo cultural, de la investigación cultural, hay que rascarle y todavía hacerlo mucho más preciso sobre qué tipo de productos culturales queremos cubrir o qué tipo de formación o de tipo de productos culturales queremos llegar a trabajar. Entonces creo que es un campo todavía en desarrollo, pero que tenemos que afinarlo todavía más. Sobre el tema de los vuelos de la muerte, ¿cuáles fueron los archivos que consultaron? No, o sea, para lo del avión y eso, no sé si solamente fueron los de Sedena o ya relacionado en general el contexto de los vuelos de la muerte. No sé si tuvieron acceso, no sé, a panteones de la zona o así, ¿no? Porque hay una investigación que se publica, que es de Marcela Turati,
que habla con un pescador, ¿no? Ella y justo Alicia de los Ríos hablan con un pescador y el pescador, como lo que cuenta, bueno, porque también yo pude entrevistarlo después, fue que ellos encontraban los cuerpos y los reportaban al CEMEFO, el CEMEFO llegaba, se los llevaba y pues que terminaban en fosas comunes, ¿no? Entonces no sé si en algún momento han pensado también en buscar otros archivos que complementen el tema o no tienen como la intención de generar más como secuencia de una historia. No, a ver, ahí entra en juego también algo más allá de lo periodístico, algo personal, político, que es recuperación de la memoria, digo, porque si no también uno terminaría siendo como un sustractor de información para generar un producto periodístico y quedarse ahí nomás, y cuando en verdad lo que uno quiere es aportar a este proceso de memoria completa, sobre todo en estos temas de guerra sucia. Y también reconocer de que hay muchos colegas, colectivos de periodistas, organismos de derechos humanos que también están llevando adelante investigaciones sobre estos temas, que digo, Marcela Turati, pero también desde el Centro PRO de Derechos Humanos, desde otros medios de comunicación también independientes. Entonces creo que la misión ahí me parece que es cómo entre todos esos se va construyendo esta memoria. Digo, nosotros no nos quedamos solamente con esta idea de que, bueno, ya logramos esto y listo, sino que siempre tratamos de ir un poquito más. Pero también somos conscientes de que es complejo. Nosotros, por ejemplo, para cuando logramos acceder al paradero de este avión Araba, que se encuentra ahí en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, tuvimos que rastrear para llegar a la información precisa, para solicitar la información, tuvimos que revisar un montón de documentos que nos digan, bueno, a ver, qué tipo de avión es, qué matrícula es, en qué años estuvo vigente en las Fuerzas Armadas. Entonces, todo ese proceso que quizás es análisis de archivos, pero no quedarse solamente en eso, sino de qué información puedo sacar de esos archivos. Algo similar hacemos, por ejemplo, digo, y esto lo pongo también entre paréntesis, pero con el trabajo de las hemerotecas. Uno va al periódico del año, no sé, de los 80, a ver una nota en particular sobre, no sé, sobre un crimen, y uno ve que en las hemerotecas puede encontrar la fecha de la carpeta de averiguación previa de la Fiscalía. Entonces uno con ese dato después ya puede empezar el recorrido a través de las plataformas de transparencia, de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con esa carpeta de investigación? ¿Dónde está? ¿Se puede acceder? ¿No se puede acceder? Entonces, la revisión de los archivos, como el trabajo de hemeroteca, es justamente poder seguir jalando del hilo de las historias para ver hasta dónde nos lleva. Y en el caso de los vuelos de la muerte, creo que la cuestión de las fosas comunes me parece que es algo que también se debe avanzar y que tiene que haber creo yo, una voluntad política de decir, vamos a avanzar en abrir estas fosas y hacer reconocimiento de ADN de estos cuerpos. Está la tecnología, se puede hacer, los equipos de antropología forense pueden detectar rastros de ADN en cuerpos de hace 30, 40 años, entonces creo que ahí va el camino y el desafío, pero creo que no basta solamente con que nosotros investiguemos, sino creo que ahí particularmente tiene que haber una voluntad política de avanzar en eso. Muy bien, pues creo que ya podemos ir cerrando. Si no hay más preguntas en Zoom o aquí en la sala donde estamos. ¿Sí? Hay una más, la última. Yo tengo una pregunta, nada más para tener en claro algo que me ha dado vueltas desde hace aproximadamente un año. En mi familia tenemos hay una investigación en curso por feminicidio. Esto impacta mucho porque pues soy nieto de la víctima, ¿no? En este caso fue mi abuela. Yo he tratado de hacer lo más que se pueda con mi familia para esclarecer desde mi óptica todo lo que pasó o lo que pasó. Es válido
poder intentar hacer yo algo desde mi trinchera, a pesar de que es mi familia, se pierde ahí algo, se pierde la subjetividad, y cómo acercarme a las autoridades, porque en este tiempo lo único que hemos obtenido de respuestas es: estamos investigando, no hay nada esclarecido, se tiene a los responsables en la mira, más no hay una captura, hay una orden de aprehensión, 2 órdenes de aprehensión porque es un hombre y una mujer, pero hasta ahí. O sea, y en un año no ha sucedido absolutamente nada en esta investigación. Entonces, ¿de qué manera yo poderme acercar a las autoridades para poder hacer algo desde esta trinchera, sin que obviamente pues hayan sentimientos de por medio, por el hecho de que soy nieto de la víctima, etcétera? Lamentablemente creo que los casos, sobre todo en cuestiones de feminicidios, cuestiones de género, pero también en otros temas, digo, lamentablemente los casos que han tenido, no digo ni siquiera solución, pero sí profundización en su investigación, han sido los casos que han logrado repercusión pública. Esta cosa de salir del tema de esto es algo familiar, íntimo, sino algo de sacarlo hacia afuera, y no quizás desde la cuestión, y esto es una opinión muy, muy personal, pero quizás no desde esta cuestión de sacar cuestiones íntimas hacia la luz y jugar con eso, sino de esta cuestión de cómo un caso particular puede ser similar a otros casos que están en una situación idéntica. Entonces yo creo que como funciona lamentablemente las fiscalías y las justicias, a veces la cuestión de la visibilidad pública puede lograr destrabar o agilizar determinados procesos. Pasa en todos lados, como que el que no se queja, el que no reclama, el que no exige, puede quedar una carpeta de investigación ahí por años. Y después la cuestión de cómo tomarlo desde una cuestión, o sea, cómo trabajar esta cuestión personal con un tema tan delicado, pero también a la vez aprovechando la formación. Yo creo que eso es muy personal, digo, porque cada quien podrá, o sea, nadie sabe quizás cómo eran los vínculos, qué representaba esa persona para ti, para decir, puedo construir una historia sin caer o cayendo, pero logrando manejar las emociones que tengo en ese caso, pero creo que sería un gran logro poder justamente construir algo que logre visibilidad y que logre generar esa empatía del caso personal, pero también a la vez como que con esta problemática más general que sucede, que no es un caso aislado, digo, no seguramente no es algo que solamente te haya pasado en tu familia, sino en un montón de familias pasa y va a seguir pasando. Entonces me parece que si se logra compatibilizar esos 2 puntos de la emotividad por la cercanía, pero el trabajo profesional que implica, creo que se puede hacer un trabajo increíble. Después hay otra cosa que es un caso abierto, que sabemos que a veces las investigaciones tardan, pero que como familiares creo que hay un acceso a todo lo que son expedientes judiciales del caso, que tienen derecho, porque son familiares. Digo, si yo quisiera accederlo, me van a decir, bueno, pero no tienes nada que ver con el caso, entonces como van a decir, no es de tu competencia. Pero creo que en este caso sí deberían poder acceder a ver hasta dónde se investigó o cuáles fueron las líneas. Muchas gracias, maestro. Antes de pedirle el último mensaje al maestro Dardo, quisiera nada más recordarles que en la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías iniciamos el 8 de febrero y que estamos estrenando plan de estudios con materias nuevas como periodismo de investigación, periodismo de datos, narrativas transmedia, etcétera, etcétera. Échense un clavadito ahí a la página, a nuestro Instagram, que es Tecnoperiodismo UC, y bueno, pues para informarse al respecto. Y maestro, ya para cerrar, ¿cuál sería como el último mensaje que darías a los jóvenes que están estudiando periodismo o que se están iniciando en el periodismo, pues para que se puedan como enamorar de este periodismo de investigación y archivos,
¿Qué es lo que pueden encontrar gratificante, distinto, o con esta nueva beta dentro del periodismo de investigación, si empiezan a hacer o un poco a colaborar lo que han hecho extraordinariamente tú y la periodista Laura Sánchez Ley? No, yo lo que les digo siempre es que no pierdan la curiosidad por pensar y construir nuevas historias, y creo que las puertas que abre aquí la maestría son muy importantes y de gran apoyo en ese sentido, porque justamente la intención es poder darle profundidad a esas ideas que vienen, darle profesionalismo, darle formación. Entonces creo que es un momento muy importante para empezar ese camino, y bueno, nada, les recomiendo también que puedan inscribirse o también leer los planes de estudio y poder ver cuáles son justamente aquellos puntos que dicen necesito justamente reforzar esto en el ámbito periodístico, así que bueno, también los invito en ese camino. Y por último, sus redes sociales de ustedes. La página la puse en el Zoom, pero quienes están aquí no sé si la conozcan, si puedes decir tu página o las redes sociales de Archivero. Bueno, nos pueden encontrar en X, en Instagram y en TikTok, Archivero Expedientes, ahí les va a salir nuestras páginas, así que bueno, pónganle suscribir, seguir y todo eso. Pero bueno, ahí van a encontrar las historias que subimos, la verdad tratamos de ser lo más didácticos posible con el tema, pero también en nuestro sitio web están las crónicas completas, digo, para aquellos que tengan un poquito más de tiempo para leer, así que bueno, les invitamos a pasar por ahí. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas noches, gracias por estar aquí, nos vemos en una próxima charla Zoom y presencial. Hasta luego.